Vamos a ver el concepto entonces de función. Y función es una terna formada por... ¿Alguien sabe qué es una terna, muchachos? Muchachos, ¿alguien sabe qué es una terna? No. ¿Donde pones muchos papelitos? Pues es como una caja ahí donde... Es una caja. Bueno, donde pones muchas opciones de, no sé, de cualquier... Esa sería una terna, Excel, para ti. Bueno, eso es lo que piensas, Sí. pues. Ok. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna otra opinión? Muchachos, ¿no? ¿Nadie? Bueno, una terna, muchachos, es un listado de 3 cosas. Son 3 cosas. Esa es una terna. ¿Se entendió para todo? ¿Para todos? ¿Se entendió lo que es una terna? ¿Muchachos? Muy bien. Como por ejemplo en las elecciones presidenciales, generalmente siempre es una terna para ver quién va a dirigir al país, ¿no? O sea, son varios partidos, pues, pero ya sabemos que siempre los más fuertes son 3. ¿Sí o no? Entonces es una terna. O sea, aquí nosotros también una función se compone por una terna, un listado de 3 cosas. ¿Se entendió? Y entonces vamos a poner un primer conjunto llamado dominio. Y vamos a poner aquí sus elementos que le vamos a llamar A, B y C. ¿Se entendió para todos? Un segundo conjunto que lo vamos a llamar de 2 maneras diferentes. Este segundo conjunto se puede llamar codominio, exacto, sí. Codominio o y sus elementos, vamos a ponerlos también, van a ser. Y el tercer listado sería una regla de correspondencia. Una regla de correspondencia que va a asociar a los elementos del primer conjunto, que se llama dominio, con los elementos del segundo conjunto, que se llama codominio o contradominio. ¿Se entendió bien hasta aquí? Entonces, a ver, vamos a ver. Una función es una terna formada por un primer conjunto llamado dominio, un segundo conjunto llamado codominio o contradominio y una regla de correspondencia que va a asociar a los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Esta regla de correspondencia nosotros la vamos a poner en diagramas de Venn-Euler así, con flechitas. Entonces aquí estamos asociando los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto, y esta regla de correspondencia la vamos a simbolizar matemáticamente con una letra minúscula llamada F. Entonces esto para nosotros va a ser una regla de correspondencia. ¿Se entendió para todo el mundo, muchachos? ¿Dudas que tengan hasta aquí? ¿Dudas, muchachos? Ahora, esta regla de correspondencia a su vez tiene 3 características esenciales. La primera es que nos dice que se van a asociar los elementos del dominio con los elementos del codominio contradominio, como lo hicimos. ¿Se entendió? Sería la primera característica. ¿Sí se entiende o no? La segunda característica nos dice que ningún elemento del dominio puede quedarse sin su asociado o sin asociarse, pues, con los elementos del segundo conjunto, que se llama contradominio o codominio. ¿Se entendió? Y la tercera característica me dice que no se le pueden asignar más de un asociado los elementos del dominio con los del codominio. Es decir, A no se puede asociar con más de uno en el codominio, por ejemplo. ¿Se entendió?
Muchachos, ¿alguna duda hasta aquí? Entonces, estas serían básicamente la definición formal de lo que es una función. A los elementos del segundo conjunto, que es el codominio contra dominio, que están exclusivamente asociados con los elementos del primer conjunto, se le llaman de 3 nombres diferentes. Ajá. Depende del autor del libro que estés consultando. Se le puede llamar rango, o le llaman algunos autores recorrido, y otros le llaman imagen. Imagen de la función. ¿Se entendió? Entonces nosotros podemos escribir también, si a ti te preguntaran, ¿cuál es el dominio de mi función? ¿Tú qué contestarías? Pues serían los elementos del primer conjunto, que serían en este caso A, B y C. ¿Se entiende? Si a ti te preguntaran cuál es el codominio o contradominio de mi función, ¿tú qué contestarías? 1, 2, 3 y 4. Todos los elementos, aunque este esté sin su asociado, también es elemento del segundo conjunto, serían todos. ¿Se entendió? Y si nos dijeran cuál es el rango, recorrido o imagen de mi función, ¿tú qué contestarías? Exacto, solamente los que están asociados en el segundo conjunto, y que estos se asocian con los del primer conjunto, con los elementos del primer conjunto, que serían entonces 1, 2 y 3 exclusivamente. ¿Se entendió? La regla de correspondencia que asocia los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto se expresan también así, muchachos. Matemáticamente se pueden expresar como f de a, y así se lee. F de a es igual a 1. F de b es igual a 2. Y f de c es igual a 3. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí que tengan, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Ok, vamos a hacer entonces unos ejercicios, unos ejemplos en el pizarrón, ¿no? Entonces, para ver si entendieron el concepto, muchachos. Entonces aquí tenemos a nuestro conjunto A, aquí tenemos a nuestro conjunto B, ¿sí? Y tenemos entonces a los elementos que serían ABC, por ejemplo. A, B, C, y aquí serían 1, 2, 3, 4. Y tenemos a su regla de correspondencia. Y entonces le preguntamos a Félix. Félix, este ejemplo que te acabo de poner en el pizarrón, Félix, esta relación es una función o no. ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? No. ¿No? ¿Por qué, Félix? Porque la C de dominio falta asociarla contra el contradominio. Exacto, exactamente. Porque este elemento del conjunto A, que sería del dominio, no está asociado al menos con un elemento en el codominio, razón por la cual no es función. Entonces esto no es función, no es función. ¿Se entendió por qué, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Vamos a hacer otro ejemplo para ver si se entendió la información. Entonces tenemos aquí el conjunto A, el conjunto B, y tenemos a sus elementos A y B, 1, 2, 3, y su regla de correspondencia sería la siguiente. Ok, entonces le vamos a preguntar a Nápoles. Nápoles, esta
relación es una función? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? No, porque A está unido con, bueno, Sí, con está bien. Con dos elementos en el codominio, exactamente. ¿Se entendió para todos? Fue acertada la contestación de Nápoles. Dice, esto no va a ser una función porque el elemento del dominio del conjunto A no está asociado con más de un elemento en el conjunto B, en el codominio contra dominio, razón por la cual tampoco es función, no es función. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Duda? Vamos a hacer entonces el último ejemplo. Aquí tenemos el conjunto A, aquí tenemos el conjunto B. Los elementos entonces van a ser y la regla de correspondencia sería la siguiente. Y aquí vamos a preguntar, a ver, Luis Corona, a ver, ¿sí por qué? No, ¿por qué, Luis? Yo digo que sí porque los elementos del conjunto A, del dominio, están asociados con un solo elemento del conjunto B o codominio contra dominio. Exactamente. Es decir, si nosotros analizamos, ¿todo el mundo entendió lo que dijo su compañero Luis, muchachos? Entonces, es una de las características, tan solo mencionó una de las características su compañero Luis, pero si nosotros analizamos exactamente este conjunto, cumple con todas las características de lo que es una función que dijimos al principio. Entonces, esto sí es una función. Esta relación sí cumple con ser función, porque cumple específicamente con todas las características de lo que es una función. Un primer conjunto llamado dominio, un segundo conjunto llamado codominio contra dominio, una regla de correspondencia que tiene tres características. La primera es que los elementos del dominio se asocian con al menos un elemento en el codominio. Ningún elemento del dominio se queda sin su asociado en el contradominio. ¿Se entiende? Y a través de la regla de correspondencia se puede hacer precisamente el enlace, digamos, o la asociación de los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Cumple con todas las características. Muy bien. ¿Todo el mundo entendió? Sí. ¿Dudas, muchos que tengan hasta aquí? ¿Dudas?